Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Yo soy Francisco de Pierola y en esta oportunidad vamos a conversar con Liz Meléndez. Ella es directora del Centro de la Mujer Flora Tristán. Liz, buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a hablar en esta oportunidad acerca de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Ustedes como institución están pidiendo que sea de urgencia poner como agenda estos derechos sexuales y reproductivos, ¿no es verdad? Bueno, sí, efectivamente, una de las problemáticas que actualmente enfrenta el país es las barreras que existen para lograr que los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres se ejerzan plenamente. Y uno de ellos, por ejemplo, es el acceso a la educación sexual integral, el acceso a métodos anticonceptivos y también el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, que es parte de los derechos reproductivos de las mujeres y que particularmente en nuestro país viene a constituirse como uno de los grandes dramas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, muchos casos de violencia sexual de niñas que son obligadas a continuar con gestaciones que son producto de una violación sexual, lo que implica un grave atentado a su salud física y a su salud mental. En lo que va del año, nada más en lo que va del 2021, se han registrado 199 partos de adolescentes menores de 14 años, ¿no? 6 de estos partos han sido en niñas menores de 10 años, es decir, estamos hablando de criaturas que se les obliga a continuar con embarazos que son forzados, producto de la violencia sexual, en un país que lamentablemente aún tiene penalizado la interrupción voluntaria del embarazo, incluyendo en los casos de violación sexual, ¿no? Entonces, este es un grave problema que atenta directamente contra la salud y la vida de miles de niñas y adolescentes. Sin embargo, también hay otras dimensiones de los derechos sexuales y los derechos reproductivos que es importante mencionar. Por ejemplo, el acceso a los kits de emergencia, que tienen que ver con la obligatoriedad de los establecimientos de salud de entregar un kit que es un conjunto de medicamentos para las víctimas de violación sexual, por ejemplo, en donde se incluye la anticoncepción oral de emergencia, entre otros medicamentos para impedir, por ejemplo, infecciones de transmisión sexual. En el 2020, el Ministerio de Salud solamente registró la entrega de 200 kits de emergencia cuando han habido miles de violaciones sexuales, lamentablemente. Entonces, esta es una Sí. realidad que todavía tenemos, que se ha Ujú. profundizado en el contexto de pandemia y que nos preocupa muchísimo porque atenta directamente contra, como lo he dicho anteriormente, el derecho de las niñas, de las adolescentes a vivir sin violencia y a definir su propio proyecto de vida. Bien, ahora ustedes en el video que han compartido mencionan que estos derechos sexuales y derechos reproductivos no han sido debidamente comunicados porque mucha gente no está familiarizado con estos derechos. ¿Dónde están estipulados estos derechos y por qué es que la gente no tiene acceso o no tiene conocimiento de cuáles son sus derechos? Lamentablemente todavía estamos en un país muy, muy conservador. Yo creo que eso es algo que ha quedado claramente explícito en el contexto electoral, ¿no? Es un país que todavía le niega a las mujeres estos derechos, que son derechos humanos, ¿no? Estos derechos están reconocidos a nivel internacional, pero también la educación sexual integral es parte, por ejemplo, de las políticas públicas en el Perú, pero todavía encontramos muchas barreras para que pueda los adolescentes, especialmente las adolescentes, tener acceso. Un derecho reproductivo fundamental es definir cuándo y cuántos hijos tener. Es un derecho reconocido en el ámbito internacional y que el Perú también se ha comprometido con esta dimensión desde hace muchísimos años y que por ello, desde no solamente el Ministerio de Salud, sino el Ministerio de Educación y el Ministerio de la Mujer, se generan una serie de medidas para garantizar ello, pero lamentablemente vemos que todavía hay muchas dificultades, ¿no? Cuando hablamos de la educación sexual integral, hablamos de una educación que oriente a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a los adolescentes y a las adolescentes a definir
qué cosa es una relación sexual saludable, qué cosa es la violencia, a identificar situaciones de violencia. Por eso es que cuando hablamos de violencia, también debemos hablar de que una forma de prevenir la violencia es tener una adecuada educación sexual integral. ¿Qué son los métodos anticonceptivos? ¿Cuándo debo usarlos? ¿Qué cosa es la anticoncepción oral de emergencia? Que por supuesto no es un método anticonceptivo, sino es una pastilla que se toma en situaciones de emergencia, ¿no? Es decir, a conocer todo el espectro de la sexualidad, pero también del acceso a métodos anticonceptivos que puedan ayudarnos a tomar decisiones y también a prevenir la violencia. Entonces, eso es algo que todavía en nuestro país encontramos muchas barreras. Y el otro tema que es importante, que es el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Concretamente en el Perú está legalizado el aborto terapéutico, que es cuando peligra la salud o la vida de la gestante, y no está, por ejemplo, despenalizado la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violencia sexual, por ejemplo, y tenemos que, lamentablemente, en nuestro país, el mayor porcentaje de víctimas de violencia sexual son niñas. Como lo decía anteriormente en las cifras, solamente en el 2020 más de 1.180 niñas menores de 14 años han tenido partos, y estos partos son producto de una violación sexual, es decir, más de casi 1.200 niñas y adolescentes que fueron obligadas a continuar con una gestación de una violación sexual, poniendo esto en grave riesgo su vida. Parte justamente de conectar con esta dimensión de los derechos humanos es permitirle a las niñas y a las adolescentes su libertad, no exponerlas a más violencia y protegerlas justamente de situaciones que las llevan a abismos de exclusión. Han habido casos dramáticos en nuestro país de niñas que al verse con un embarazo producto de una violación sexual, han intentado incluso el suicidio, ¿no? Y esto es una situación muy dolorosa que no se visibiliza, pero que tiene que ser atendida por las políticas públicas. Nosotras tememos, y lamentablemente el escenario electoral es muy preocupante porque los discursos no son muy favorables a los derechos de las mujeres, y eso es algo que nos preocupa, porque justamente este nivel de los derechos humanos los que suelen peligrar cuando, digamos, se instalan algunas lógicas más autoritarias o que niegan justamente libertades a las mujeres. Bien, ahora, como tú decías, estamos en un contexto electoral, estamos a 6 semanas de las elecciones y tanto los candidatos como también los políticos están más enfocados en resolver el problema de la pandemia, pero ustedes están, digamos, entre comillas, llamando esta situación como otra pandemia que debemos solucionar. ¿Qué propuestas consideras o qué camino deberían tomar los políticos y candidatos en el marco que ustedes mencionan de estas problemáticas y estos derechos? La pandemia evidentemente es una situación que nos afecta a todos y a todas. Sin embargo, no afecta a todas las personas por igual. Y en contextos de discriminación y de violencia como el que tenemos, la pandemia ha profundizado también las situaciones de exclusión y de violencia sexual. Concretamente, la violencia sexual se ha disparado, han habido muchos más casos y muchas más barreras de parte de las mujeres y de las adolescentes y niñas para acceder a la justicia. Concretamente, cuando nosotras llamamos a esto la otra pandemia, es una pandemia que ha estado desde antes y que se profundiza en el escenario actual. Lo que requerimos es que hayan propuestas concretas. Lo que demandamos como defensoras de los derechos de las mujeres es que hayan propuestas concretas para fortalecer la educación sexual integral con un enfoque basado en los derechos humanos, basado en la igualdad de género, basado en también adaptar esta educación a los diversos entornos culturales, es decir, desde un enfoque de interculturalidad, es decir, no es lo mismo el ámbito urbano que el ámbito amazónico, por ejemplo, y dentro del ámbito amazónico tenemos diversidad de culturas, pero también requerimos que no haya una oposición a lo que consideramos que es un enfoque basado en la igualdad, basado en ideas de justicia y en ideas de bienestar
Cuando hablamos, por ejemplo, del enfoque de igualdad de género, muchas veces se trata de colocar esto como una ideología y en realidad lo que es un enfoque que lo que intenta es hablar de lo bueno en el mundo, hablar de que las mujeres tienen derecho a no vivir con violencia, de que las adolescentes tienen derecho a una vida plena, a elegir cuándo y cuántos hijos tener, a vivir un entorno saludable, a crecer, a desarrollarse con igualdad, a aspirar a desarrollarse todo lo que ellas deseen, ¿no? Entonces es importante evitar, y eso les pediría también a ambos candidatos, tanto el que se encuentran en la segunda vuelta, a no caer en esta estigmatización y en esta tergiversación de la información que solamente le hace daño a las políticas para garantizar la igualdad, y eso tiene una consecuencia directa en la vida de niñas y de mujeres. Entonces, es muy importante pensar en la vida concreta de las millones de niñas y de mujeres que tenemos en nuestro país y que merecen una vida sin violencia y una vida con más igualdad. Ahora, cuéntame, ¿por qué es que, o a su parecer, por qué es que la situación de la pandemia ha acentuado esta problemática donde hemos visto más casos de embarazos no deseados, más casos de violencia familiar? Porque la violencia sexual lamentablemente está comprobado, generalmente sucede en los entornos cercanos a las víctimas, ¿no? Eh, la violencia sexual sucede en la propia casa de las víctimas muchas veces, o de parte de los mismos familiares, ¿no? O de personas cercanas a estos entornos. El hacinamiento, el pasar mucho más tiempo en la casa, digamos, sin una adecuada protección, con limitaciones para denunciar, ha incrementado finalmente las situaciones de violencia, ¿no? Recordemos que actualmente el problema, la preocupación fundamental de parte del Estado es la pandemia, ¿no? Y eso se entiende, pero hay otros problemas que ya existían y que se les está tomando menor atención. Y a la par que se le toma menor atención, por supuesto que estos problemas se van a profundizar, ¿no? Tanto porque no hay posibilidades de denuncia, porque la impunidad continúa. Lograr acceso a la justicia en un caso de violencia sexual es muy difícil en nuestro país. Lamentablemente, el gran denominador común en muchos de los casos es la impunidad. Entonces, a la par que continúa la impunidad, los casos, los agresores se fortalecen. Según algunos estudios que hemos venido desarrollando nosotras, los agresores cometen una agresión, quedan impunes y siguen cometiendo otras agresiones. Hay otro elemento importante que tenemos que considerar. Una víctima de violación sexual, por lo general, ha sufrido otras agresiones anteriormente, ¿no? Lamentablemente vamos a encontrar que en nuestro país muchas de las niñas que ya sufren una violación sexual han sufrido otros escenarios de victimización, que pasan por tocamientos indebidos, acoso, entre otras formas de violencia sexual, que si no se enfrentan a tiempo y la impunidad continúa, o si llegas a una comisaría, o en la fiscalía no acusa adecuadamente, o finalmente el Poder Judicial no sanciona al agresor, la impunidad prevalece y lo que tenemos son agresores que agreden una y otras veces, no solamente a una niña, a una adolescente, sino a muchas otras, ¿no? A la par, tenemos una educación sexual que no incluye adecuadamente el enfoque de prevención de la violencia. Cuando hablamos de educación sexual integral, hablamos también de prevención de la violencia, de enseñarles a las niñas esos primeros indicadores de que algo está sucediendo, generar entornos de confianza para que puedan hablar en espacios seguros, y también trabajar con los docentes, por ejemplo, trabajar con el personal de salud. Es decir, hay todo un trabajo integral que realizar y que lamentablemente muchas veces se reduce o se minimiza tratando de ir contra organizaciones como nosotras que levantan temas como este, con las que muchos sectores tal vez no están de acuerdo por una mala información, porque en realidad lo que se quiere es que las niñas tengan la posibilidad, las niñas y los niños, por supuesto, la posibilidad de vivir en un mundo diferente.
¿no? Sin violencia, en donde no pues vean limitadas sus vidas por una gestación producto de una violación sexual o por una gestación producto de la mala información y el no acceso a métodos anticonceptivos. Muy bien, Liz, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por compartir con nosotros esta valiosa información. Nos vemos la próxima. Gracias. Conversábamos con Liz Meléndez, directora del Centro de la Mujer Flora Tristán. Eso fue todo por ahora. Ustedes quédense conectados porque volvemos más adelante con más noticias.